Queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Y vamos a proceder a trabajar el tercer video de la serie Inteligencia Artificial aplicada al trading de criptomonedas, profundizando en esta ocasión en el indicador Lorentzian Classification Indicator que usa inteligencia artificial. Entonces les voy a mostrar un documento que tengo por aquí en pantalla para que vean a qué me refiero. Esta es la ficha técnica. Obviamente, cualquiera de ustedes que tenga acceso a este video, pues si quiere hacer un resumen, pues ya tiene la ficha técnica. Teorías y algoritmos empleados en su diseño. 1. Cálculo de la línea de suavización del gráfico rojo-verde. El indicador Lorentzian Classification es este que tengo en pantalla y ahorita lo tenemos aquí ubicado o seteado en gráfico de 1 hora. Par Bitcoin contra Tether, gráfico de 1 hora, este es el marco temporal y lo tenemos aquí puesto en pantalla. Así es la apariencia que tiene el indicador y a la línea a la que vamos a hacer referencia en este momento es a esta línea suavizada que tenemos aquí en verde y que cuando va hacia abajo suaviza y va a la baja en rojo. Toda vez que vaya el precio subiendo, la línea estará en verde. Y toda vez que vaya, como aquí por ejemplo, que iba subiendo el precio, iba en verde la línea, aquí va a la baja. Ahora vamos a ver las teorías que están involucradas para la creación de dicha línea suavizadora rojo-verde. La línea rojo-verde es calculada mediante el modelo de regresión de kernel. El modelo de regresión de kernel es un modelo de aprendizaje supervisado utilizado en análisis de datos y estadística. En términos simples, es una técnica para encontrar una función que pueda describir la relación entre dos variables. Es una forma no paramétrica de regresión, lo que significa que no asume una forma particular para la función que describe la relación entre las variables. En cambio, utiliza una función kernel que mide la similitud entre los puntos de datos para encontrar la función que mejor se ajuste a los datos de entrada. Básicamente, el modelo de regresión de kernel encuentra la función más suave que pueda ajustarse a los datos de entrada. La suavidad de la función depende de la elección del kernel, que es una función matemática que mide la similitud entre dos puntos de datos. Entonces, queridos amigos y amigas, basado en esta teoría del modelo de regresión de kernel, se le asignó a este indicador, los diseñadores, los creadores le asignaron una variable que va desde -8 en números rojos, pasando por -6, -4, -2 y 0, +2, +4, +6, +8 en verde. Y este es el kernel que nosotros vamos a programar ahí en los settings a la hora de estar configurando el indicador. Vamos a poner exactamente el valor de 8, desde -8 hasta +8. Entonces aquí estamos hablando de la función de kernel. Miren, la línea suavizadora es esta que ya habíamos dicho. Y entonces el kernel que se elige de -8 hasta +8 son estos numeritos que aparecen debajo de las velas o encima de las velas, ¿ok? Cuando el número se encuentra cercano al 8 positivo y en verde, o sea, desde el 0 para arriba hasta el 8 en verde, podría ocurrir que hubiera un movimiento bastante bien marcado al alza. Cuando las velas empiezan a marcar su kernel por aquí abajo en 8, significa que está a punto de despegar. Miren, aquí estaba el 8 por debajo de las velas y aquí estaba el 8 por encima de las velas. Cuando el 8 está por encima de las velas, está a punto de desatarse el movimiento o ya arrancó. Pero puede ocurrir que por cuestiones de fluctuación normal en el precio, el 8 positivo del kernel pase a la parte baja. Y entonces otra vez estás tú como en pausa, esperando el verdadero momento de entrada. Vamos a buscar un sitio donde nos esté dando una verdadera entrada alcista, como por ejemplo la que dio aquí abajo. Esta la dio el día sábado 11 de marzo del año del 2023, más o menos a las 12. Entonces aquí teníamos los números del kernel por la parte baja de las velas, ¿ok? Y de pronto, y habiendo amenazado con bajar incluso a -2 en rojo y a 2 en verde, de pronto se desató el movimiento, pero la entrada estaba colocada. Así que una vez que te da la entrada no significa que inmediatamente va a despegar el movimiento. Se puede tardar lo que el mercado decida para que el movimiento se desate, pero tarde o temprano el movimiento se desata. Cuando tú ves que el kernel está bajando a 4 positivo, a 2 positivo
o incluso rebasa el 0 y aparece en el 2 negativo, tú vas a estar dudando si quedarte dentro de la posición. Pero mientras el indicador a ti no te desaparece la entrada alcista, que es esta flecha verde, de la cual hablaremos más tarde, tú te mantienes dentro de la posición. Estás solamente a la espera de que se cumpla el movimiento que te está avisando el kernel. Cuando te marca la entrada bajista es porque ya el valor del kernel bajó de 8 en verde y positivo y llegó al 0 y atravesó para abajo buscando el menos 6 y el menos 8 en negativo. La señal te la da justo cuando aparece el menos 8 negativo y a partir de ahí tú decides si te metes de una vez o buscas la siguiente confirmación de la cual hablaremos más tarde y te toca un periodo de espera para que la señal despegue. Aquí, por ejemplo, llegó a 6 en verde, cualquiera podría dudar y haberse salido de la posición bajista. Sin embargo, mientras no te desaparece la etiqueta que te dice que podría ir a la baja el precio y que esta es tu entrada a la baja, mientras no desaparezca esa etiqueta, tú no tienes por qué dar por abortada la señal. Aquí, por ejemplo, llegó al más 8 otra vez en el valor del kernel y tú podrías haber pensado que esto ya se iba para arriba. Sin embargo, observa las absorciones que tuvo y cómo luego se desprende hacia abajo. Aunque esta entrada bajista no te dejó un margen elevadísimo de ganancias, de todas maneras, si tú entraste justo cuando te marcó la señal, tú pudiste haber cobrado a la baja cuando menos un 4%, con un valor del kernel de 8 y velas verdes, y todavía estamos a la espera de que despegue la señal alcista. Entonces nosotros más adelante vamos a hablar de la segunda confirmación, pero por lo pronto nosotros estamos colocados aquí al alza en Bitcoin. Yo tengo dos posiciones que sumadas hacen un total de $1,100 a 5X para arriba, gráfico de una hora. Ustedes saben que el gráfico de una hora se trabaja para proyecciones a 5 a 7 horas por delante, o sea que tampoco se trata de que vas a esperar demasiadas horas. Probablemente, mira, ya llevamos desde la señal, ya llevamos unas 4 o 5 horas en espera, probablemente se despegue hoy mismo jueves o mañana viernes. Mientras tanto, tú te colocas dentro y estás a la espera. 2. Para la clasificación de la información se utilizan dos algoritmos complejos. Veamos entonces el algoritmo de distancia de Lorentz. La forma más simple en que se puede definir la distancia lorentziana. La métrica de distancia lorentziana es un concepto matemático muy específico y técnico. Se utiliza en la física teórica y en la geometría diferencial. No es un concepto que se utilice comúnmente en problemas de clasificación. La distancia lorentziana es una medida de distancia en el espacio-tiempo utilizado en la teoría de la relatividad especial de Einstein. Es una forma de medir la separación entre dos eventos en el espacio-tiempo, tomando en cuenta la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud en un marco de referencia dado. A diferencia de la distancia euclidiana que se utiliza en el espacio tridimensional y se mide por la fórmula de Pitágoras, la distancia lorentziana es más compleja y se mide por la ecuación de Minkowski. Esta distancia es importante en física teórica y se utiliza en problemas de clasificación, en aprendizaje automático y en procesamiento de imágenes. Entonces, queridos amigos y amigas, lo que pasó es que el creador de este indicador, pues creó su propio universo de datos históricos de cómo se comportan los activos en el pasado y armó un universo y luego lo relacionó con la evolución del tiempo, pero no en una escala medida por Pitágoras y no en una escala tridimensional e euclidiana, sino en una escala relativista. Y entonces, de esta manera es como, utilizando este algoritmo, se lo llevó al mundo, en este caso de las acciones o de las criptomonedas, y el universo que creó es el universo de la fluctuación y el comportamiento aparentemente azaroso que tiene el precio en una base de datos compleja y muy abundante del pasado de cualquier activo. ¿Ok? Entonces, cuando tú decides escoger un par, lo que estás escogiendo en ese momento, y me refiero a un par entre una moneda y, por ejemplo, el Tether. En este caso, Bitcoin contra Tether, que es la que estamos estudiando en gráfico de una hora. Al elegir el marco temporal de una hora, estás eligiendo cómo se va a relacionar este algoritmo con el universo histórico
de la cripto que estás, en este caso, eligiendo como par para aplicar allí el indicador. De esta manera nos permite proyectar a futuro lo que podría ocurrir basándonos en el aparentemente azaroso comportamiento del pasado. Y ahora vamos a hablar del segundo algoritmo, un algoritmo que se llama ANN, que en inglés a mí se me dificulta un poco pronunciarlo, pero significa más o menos algo así como Approximate Nearest Neighbor, lo cual significa vecino más cercano aproximado. Es ampliamente utilizado este algoritmo en la clasificación de información, es utilizado en inteligencia artificial y en machine learning. ANN es un algoritmo que busca encontrar el vecino más cercano de un punto de un conjunto de datos, pero en lugar de buscar al vecino exacto, busca el vecino más cercano aproximado. Esto significa que en lugar de evaluar todos los puntos en el conjunto de datos, se seleccionan solo los puntos más cercanos al punto de consulta y entonces se evalúan. ¿Ok? Esta técnica puede ayudar a acelerar el proceso de clasificación y reducir la complejidad del algoritmo de clasificación. O sea, que es un método más rápido para poder clasificar información y encontrar la más precisa, lo más aproximado posible a la información exacta. ¿Ok? Lo más aproximada posible a la información exacta. En la inteligencia artificial y machine learning, ANN, se utiliza en tareas como reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural y más. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, ANN se puede utilizar para encontrar las imágenes más similares a una imagen de consulta, lo que puede ayudar en la clasificación y la identificación de los objetos. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a una plataforma como Léxica y ustedes están generando sus propias imágenes con su propio input o con su propio prompt, pues van a empezar a lograr unos resultados. Y ustedes siguen generando hasta que encuentran un resultado que les satisface más o menos en dicha imagen. Pero si por alguna razón a ustedes no les termina de gustar el resultado, siempre pueden ir ahí en Léxica, pueden ir a una lupa que tiene ahí y cuando hacen clic en la lupa les empieza a buscar imágenes similares que otros creadores han podido conseguir. La manera en que en el banco de datos se localizan las imágenes más parecidas a la que ustedes están buscando en ese momento es justamente el algoritmo ANN. Y por supuesto, Google seguramente en la sección imágenes, seguramente cuando ustedes le ponen ahí un prompt que dice buscar imágenes de tal y tal y tal característica, seguramente para aproximarse lo más posible a la petición suya, seguramente utiliza también un algoritmo ANN o el algoritmo de vecino más cercano aproximado. En resumen, ANN es un algoritmo utilizado en la clasificación de información, inteligencia artificial y machine learning que busca encontrar el vecino más cercano aproximado de un punto en un conjunto de datos. Su uso puede ayudar a acelerar el proceso de clasificación y reducir la complejidad del algoritmo de clasificación. O sea, que estamos ante un algoritmo que es muchísimo más rápido a la hora de clasificar la información. Con las bases anteriormente expuestas, fue diseñado el indicador llamado Lorentzian Classification Indicator, que se explica en este tercer video sobre inteligencia artificial aplicada al trading de criptomonedas y que pueden encontrar en www.tradingigareda.com. Háganse una cuenta en mi sitio web y busquen el video en la sección correspondiente. También les recuerdo que este documento les va a ser entregado automáticamente a toda persona que demuestre que acaba de abrir una cuenta bajo mi link de referido en la plataforma BitGet, que la ha fondeado, no importa con cuánto dinero, y que ha hecho su primera posición de futuros o apalancado, sin importar cuánto margen ni cuántas X haya puesto en el apalancamiento. El indicador está formado, en primer lugar, por unas velas muy similares a las velas japonesas. Veremos que tienen un cuerpo, que tienen una sombra por debajo y que tienen una mecha por arriba. Pero aunque algunas de ellas vayan avanzando hacia abajo, notaremos que aunque el precio va cayendo, no necesariamente estas velas tienen que ser rojas, como en las velas japonesas. El color lo va decidiendo el propio indicador y el valor del kernel en cada momento.
Para que las velas comiencen a ser decididamente verdes, el indicador ya debió de haber mostrado entrada alcista y el gráfico debería estar mostrando ya una subida considerable, dando la razón a la entrada alcista. Y por supuesto el kernel debería estar muy cercano al más 8. Aquí está el indicador gráfico marco temporal de una hora. El activo o par es Bitcoin contra Tether. Ahora quiero que presten atención a las velas. Si ustedes se fijan aquí, mientras las velas van subiendo, pues obviamente van en verde como cualquier vela japonesa. Pero miren aquí que a pesar de que las velas van de caída, o sea, van a la baja, vean ustedes que las velas siguen siendo verdes. Esto es porque en lo que nos estamos basando en este momento es en el valor del kernel, que va de -8 hasta +8. Mientras más cercano al -8 estés, más en rojo está el número. Luego atraviesa por el 0 y avanza a +2, +4, +6 y +8 hasta el máximo que es el +8 y toda esta escala del 0 para adelante en verde. Cuando el indicador todavía no está muy convencido de que se viene un movimiento bajista, te va a seguir poniendo todavía las velas verdes, aunque sean velas a la baja. ¿Ok? Y hay un punto en que el kernel pasa por el 0 y llega al -8 o al -6 y entonces las velas van a empezar a pintarse de rojo, como es el caso, por ejemplo, aquí, que aunque aquí el kernel marcaba 0, la vela todavía se mantenía en verde. Sin embargo, son velas bajistas. En este caso, en la siguiente vela, como el kernel ya marcó -8, por supuesto que la vela se pintó en rojo. Así que abusados que no son velas japonesas ordinarias, ¿no? Dependiendo del valor del kernel en ese momento, en la escala +8 hasta -8, de eso va a depender si una vela se va a pintar en rojo o se va a pintar en verde. Y, por supuesto, que la línea suavizadora, una vez que las velas se pintan de rojo, la línea suavizadora o suavizante va a tener que cambiar también a rojo. Así que tú vas a estar al pendiente de la línea y vas a estar al pendiente de la escala de kernel. Y vas a estar al pendiente de la entrada y vas a estar al pendiente de en qué momento se aborta o se da por validada. Entonces ya vimos que el indicador está formado de varias cosas. La línea suavizadora, que ya la vimos, el indicador de las velas que parecen ser japonesas pero no lo son, y vamos a hablar un poquito más de la línea suavizada que va cambiando de rojo a verde en los movimientos alcistas, pintará de verde, y en los movimientos tácitamente bajistas se pintará de rojo, pero tiene que estar de acuerdo con el valor que tiene el número de kernel en aquel momento. Y luego, punto número 3, unos números debajo o encima de las velas que comprenden una escala que va del -8 hasta el 8 y a esto se le llama el valor kernel. En los settings del indicador hay una K y tú en la casilla le asignas cuánto quieres que tenga de valor de kernel. Nosotros lo estamos usando tal y como está predefinido y con los mismos settings porque hasta ahora nos ha demostrado muy buen porcentaje de acierto en gráfico de una hora y en gráfico de un día. Por lo tanto, si lo que tú quisieras es el gráfico de 4 horas y encontrar la mayor eficacia de dicho indicador, tendrías que entrar en una temporada de prueba bastante amplia donde tú vayas modificando el valor del kernel a tu gusto hasta que encuentres aquel que te hace muy acertado este indicador en el gráfico de marco temporal de 4 horas, en caso que tú seas un intradía, un trader intradía. Vamos a ahondar un poquito más en el número de kernel y dice, desde el -8 es un movimiento descaradamente bajista. O sea, ¿dónde? El -8 es un movimiento descaradamente bajista. Ya en gestación o nos estará marcando el posible inicio de una caída muy marcada en el activo en cuestión. Para el +8 es lo mismo, solo que estará avisando que un posible movimiento alcista está por desatarse. La escala intermedia va valorando la escala intermedia va valorando las velas y uno puede percibir si las fluctuaciones son peligrosas o si son favorables. Será frecuente ver velas que están marcadas con -8, -6, -4 y hasta -2. Se puede mostrar inclusive el 0. O por el contrario, +2, +4, +6 y por supuesto, el final en este sentido que es el +8. Entonces, cuando te empieza a mostrar números cercanos al +8, te está dando ya una entrada alcista probablemente o a punto de dártela
y solo vendrá un periodo de espera en que se somete a duda por un tiempo determinado o indeterminado en qué momento despegará el movimiento hacia arriba. Pero mientras la escala de kernel vaya marcando +8 y la línea suavizadora siga coloreada en verde, tú siempre tienes la mayor probabilidad de que se desate un movimiento alcista. Y lo mismo aplica al revés. Mientras la línea suavizante o suavizadora esté marcando en rojo y el número de kernel ande de -6 a -8 y pintadito en rojo, está muy próximo un movimiento bajista que probablemente te dé la entrada o tal vez el indicador incluso ya te la haya dado. Por supuesto, más adelante en el tiempo y después de una pausa en la cual el precio fluctúa normal y duda si sube o si baja, algunas veces el kernel, en gráfico de una hora sobre todo, desaparece una señal alcista o bajista que ya había estado en vigor por unas cuantas horas. Cuando la desaparece significa que va a haber un cambio de idea y tú tendrías que cancelar, abortar o salir de aquella entrada si es que tú la tomaste y la colocaste en el momento preciso en que la entrada apareció en el indicador. Luego, tenemos unas flechas o marcas de entrada alcista o bajista. Tenemos estas flechitas de entrada bajista o alcista que pueden estar en rojo fuerte o en rojo pálido y pueden estar en verde fuerte o en verde pálido. Aquí en pantalla no tenemos ninguna verde pálida o una roja pálida. Todas aquí han sido ciertas y han sido seguras. Hay que prestar atención porque en cuanto aparece esta, tú tienes la opción de ya colocarte en una posición bajista sabiendo que probablemente después desaparezca y te tengas que salir. Por lo tanto, en gráfico de una hora hay que estar muy al pendiente del indicador. Aunque te haya dado aquí, por ejemplo, una entrada bajista en esta vela de aquí, probablemente el porcentaje que le hayas ganado no haya sido meritorio y más adelante, en cuanto ves que aparece el número 8 en verde en el kernel y que las velas se empiezan a pintar en verdes, tú tendrías que dar por hecho que hay que abortar y hay que salir de la posición bajista, ¿ok? Una vez que te coloca aquí la banderola de entrada alcista y es verde fuerte, tú te colocas de inmediato o esperas un tiempo razonable para hacer caso a dicha entrada, porque muchas veces te la desaparece unas horas después. En este caso, hubo que esperar aquí, desde la entrada, 20 horas para que el movimiento verdaderamente alcista se desatara. Así que, ¿urge entrar cuando aparece la banderola? No, pero también es verdad que si no entras pronto y en vez de esperar 20 o 15 o 10 o 5 horas para que se desate el movimiento, se desata inmediatamente, tú te vas a perder una parte de ese movimiento alcista. Aquí puede haber gente que entró aquí y pudo haber gente que entró hasta aquí. Y de hecho aquí hubo momentos en que marcaba -2 y en rojo. Y aquí la gente probablemente se haya salido si estaban utilizando este indicador. Es correcto. Pero en cuanto volvió a aparecer el número 8, que fue justamente aquí, donde te voy a marcar, aquí apareció de nuevo el número 8 en positivo, o aquí cuando marcaba 4 en positivo, probablemente haya gente que aquí se haya metido inmediatamente porque nunca desapareció la banderola de entrada alcista. Y al no haber desaparecido nunca, entonces en esta vela decididamente alcista, era perfecto haberse metido para arriba. Y miren el movimiento que se desató a continuación. Estamos hablando de un 26% para arriba. Al pendiente con los números de kernel, al pendiente con las banderolas de entrada y de entrada alcista y de entrada bajista, con la tonalidad de dichas banderolas y entendiendo que luego de que aparece la banderola de entrada, puede haber un tiempo para que se desate la señal. Y ese tiempo puede variar desde un par de horas hasta incluso 20 horas o más, en el caso del marco temporal de una hora. Y también tomar en cuenta que muchas veces hay una entrada que después tenemos que abortar y salir de la posición a tiempo, antes de que te agarre al revés y te meta en pérdidas considerables. Ahora vamos a ver algo importante que les estaba comentando hace rato y que es la segunda confirmación. Miren, en mi caso personal, yo dejo activo aquí abajo el volumen simple, el monitor o MACD modificado y el ADX simplificado que tengo aquí abajo, porque voy a buscar una segunda confirmación. Y la confirmación perfecta para mí es que aparezca volumen, que tengamos dirección alcista, en caso que estoy tratando de someter a duda esta entrada alcista, por ejemplo la que estoy señalando en pantalla,
Como aquí el MACD marcaba dirección bajista y había pendiente negativa en una especie de cae porque cae, entre comillas, pues no había prisa de entrar. Está la señal de entrada, pero no había prisa de entrar. En cambio, cuando se desata esta vela verde y ya hay incremento del volumen, dirección alcista y la pendiente negativa del ADX por esta zona de aquí, después del más 2 y el más 4, aquí, queridos amigos, aquí estaba la entrada alcista, porque ahí tuvimos la segunda confirmación. Yo les recomiendo que si ustedes son de estocásticos, pongan un estocástico y básense en él para la segunda confirmación. Si ustedes son de utilizar el RSI, básense en él y úsenlo como la segunda confirmación. Y en mi caso personal y para Trading en Español y Gareda y todas sus comunidades, dejamos el Lorentzian y para confirmar las entradas dejamos volumen simple, monitor o MACD simplificado y el ADX modificado. Y entonces nos da la entrada, miren, dirección alcista aquí, pendiente positiva aquí y muy buen volumen. No se necesitaba que bajara un ángel del cielo para entender que había entrada alcista desde aquí. Y nos regaló inclusive un 29% para arriba. Así que los invito a abrirse una cuenta en mi sitio web, donde vamos a estar enriqueciendo frecuentemente con información importante para todas aquellas personas que sí se toman esto en serio y que sí les gusta estudiar. No solo aplicar por aplicar, sino estudiar. En la práctica, tú solo estás al pendiente de ver si la línea suavizadora es verde o es roja. Tú solo estás al pendiente del valor del kernel si está hacia la escala negativa de -8 o si hacia la escala positiva del +8. Tú solamente estás al pendiente de qué banderola hay y si te dio la entrada o no. Y vas buscando tu segunda confirmación y listo. No se necesita más. Espero que les haya resultado de utilidad. Me despido, muchísimas gracias, muchos satoshis, muchos dólares para todos y nos vemos allí en mi sitio web para esta información y nos vemos pronto en YouTube. Un abrazo y mucha suerte.